Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema que se me pidió que les hablara, que es el de los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? Los últimos tiempos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, son los tiempos que vienen desde la ascensión. Eso está en el artículo 670 del Catecismo de la Iglesia Católica, que está desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la parucía, o sea, hasta el final, hasta la segunda venida de Jesús, cuando ya llegue, pues, digámoslo así, la plenitud de los tiempos. Entonces, digamos que, ¿qué pasa con eso? Hay una confusión con el tema de los últimos tiempos. Entonces, cuando decimos que estamos en los últimos tiempos, estamos en ese periodo de tiempo, desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida. Entonces, si yo les digo a ustedes, estamos en el final de los tiempos, no quiere decir que es que ya se va a acabar esto. Puede incluso que queden 1000 años más de los últimos tiempos, o 10.000 años más en el futuro, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que nadie sabe el día ni la hora. Y la Biblia, pues, utiliza mucho esa expresión. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:11, dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en la Escritura como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. San Pablo en varios pasajes dice, para los que vivimos en estos últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos. Entonces, pues, es una invitación a cambiar esa concepción, porque mucha gente tiene hoy día la concepción de que ya estamos, de que estar en los últimos tiempos significa que es que ya Jesús viene, y eso no es así. También podemos ver un ejemplo en el apóstol San Pedro. Él dice en 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 5, por la fe que tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada y que les dará a conocer en los últimos tiempos. Y en 1 de Pedro también dice, en el capítulo 1, versículo 20, Cristo había sido destinado para esto desde antes de la creación del mundo, pero en estos últimos tiempos ha aparecido para nuestro bien. O sea, los apóstoles ya, ellos desde esa época, hace 2000 años, eran conscientes de que estábamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y también San Pablo, digamos que condenó la gente que pensaba que el fin del mundo ya venía. Y por eso en 2 de Tesalonicenses 3:10 él dice, porque cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan no trabajando, sino metiéndose en todo. A tales los mandamos y los exhortamos por Jesús a que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Esto por qué? ¿Cuál es el contexto de ese texto? El contexto es que en tiempos de San Pablo había ya gente que pensaba que iba a ser el fin del mundo, y dejaron de trabajar, dejaron de hacer cosas, ¿sí? Y por eso San Pablo les decía, el que no trabaje, que no coma, porque él decía que eso era una falsa concepción. Entonces, eso básicamente es lo que significa los últimos tiempos en el catecismo y en la Biblia. No es el fin del mundo, ¿sí? Entonces, digamos que cuando hablamos del fin de los últimos tiempos nos referimos a la generación o a la época de los del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, ¿sí? Y el otro tema, pues, que se me pidió que les hablara es de las señales, de cómo ustedes pueden identificar una falsa aparición. ¿Qué es lo que pasa? Desde siempre ustedes saben que una de las características de Satanás es... una de las características de Satanás es que él siempre quiere imitar todo lo de Dios, ¿sí? Y siempre, digamos que desde puro inicio de los tiempos han habido falsas apariciones, falsos videntes, falsas profecías. Entonces, pues yo les voy a dar 12 tips para ustedes identificar cuando una aparición o cuando una persona o cuando un profeta es falso, ¿sí? Y cómo este peligro y cómo creer en estas apariciones es un perjuicio grande para nuestra fe y para nuestra vivencia de la fe. Entonces, lo primero que usted tiene que preguntarse cuando hay una aparición, y bueno, les voy a dar, por ejemplo, el caso de San Josafat de Lituania. Él se le aparecía a Jesús. Y en una aparición vio que Jesús no tenía las llagas,
Y él le preguntó que por qué no las tenía. Y en ese momento la aparición desapareció y comenzó a oler azufre. Incluso los santos muchas veces tuvieron apariciones de la Virgen, apariciones de Jesús, que en realidad era el diablo disfrazado de Jesús o de la Virgen para molestar, ¿no? Y para distraer. Porque en su libro, en su sermón del discernimiento de espíritus, San Antonio Abad explica que lo segundo que más le gusta al diablo después de hacer pecar a la gente es asustarla y distraerla, ¿no? Entonces, pues también es lo mismo en la época de la Virgen de Lourdes. Uno a veces cuando ve, uno ve, por ejemplo, la película de la Virgen de Lourdes y uno dice, ¿por qué la niña que era tan buena, por qué no le creían? Si ella decía que se le estaba apareciendo a la Virgen, ¿por qué no le creían? ¿Saben por qué no le creían? Porque en esa época, en esa región, había más de 150 videntes que decían que se les aparecía a la Virgen. Y de esos 150, solamente uno fue cierto, que fue el de Bernardita, el de la Virgen de Lourdes. Entonces, hoy día hay vidente en cada barrio, hay profetas en cada barrio, en cada localidad, en cada colonia, en cada lugar donde usted esté, va a encontrar gente que se le aparece la Virgen, que se le aparece si sé más, no sé quién, bueno. Entonces voy a explicar pues los 12 tips. Estos 12 tips no están en ningún libro, pero sí los saqué yo de varios textos, de varios textos magisteriales de los santos y así, de filtros para nosotros identificar. El primero de ellos es que si es verdadero, bueno y útil. Ese es el filtro de Sócrates. Una vez un amigo de Sócrates llegó a donde Sócrates y le dijo, ¿sabes lo que escuché? Y entonces le dijo, antes de decirme, vamos a hacer un pequeño examen, el triple filtro. Antes de que me vengas a decir lo que me tienes que decir, vamos a filtrarlo. Entonces el primer filtro es si es cierto. Entonces, ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es cierto? Y entonces él dijo, no, realmente solo lo escuché. Ah, bueno, entonces no sabes si es cierto o no. Segundo filtro, la bondad. ¿Lo que me vas a decir es bueno? No, no es bueno. Entonces tú deseas decirme algo malo, pero no estás seguro de que sea cierto. Y queda un filtro, el de la utilidad. ¿Será útil para lo que me vas a decir? Y le contestaron realmente no. Y entonces Sócrates concluyó, si lo que vas a decirme no es cierto, ni es bueno, ni es útil, ¿para qué decirlo? Y por eso Sócrates siempre ganó un alto respeto. Entonces digamos que eso lo podemos aplicar a las apariciones y a las revelaciones. Muchas apariciones que vemos que como que vemos que no tienen sentido o que lo que nos están diciendo no nos sirve. Entonces digámoslo así que podemos decir que ese es el primer punto. El segundo, no busca la gloria de Dios o la salvación de las almas. El objetivo de las apariciones de la Virgen y las apariciones de los santos y de las revelaciones es eso, buscar la gloria de Dios o la salvación de las almas. Si usted ve que es una aparición que es contraria a eso, pues la desecha porque pues no es cierta. Tercer filtro, cosas contrarias a la fe y a la enseñanza católica. Si usted ve, por ejemplo, que una aparición dice como, está bien, que una aparición, un profeta dice como, está bien casarse, está bien tener relaciones antes del matrimonio, o algo así que sea contrario a la doctrina católica. O, por ejemplo, una aparición que diga, no, Jesús no era Dios, ¿sí? Como me pasó, por ejemplo, a mí con mi abuelito, que él tenía un libro que se llamaba Disque Diálogos con Dios Padre, y ese era un señor que supuestamente se le aparecía a Dios Padre, y este señor decía que Jesús no era Dios. Entonces, pues una aparición que le diga a uno eso, que Jesús no es Dios, pues qué cierta va a ser, ¿sí? Cuarto, busca robar la paz y la esperanza, ¿sí? Eso ya lo habíamos dicho al inicio, ¿no? La principal característica de una falsa aparición es que busca a la gente robarle la paz y la tranquilidad y la esperanza, porque eso es lo que al diablo le gusta. Entonces tenemos, por ejemplo, ahorita un padre que se llama Michel Rodríguez, que no hace sino anunciar desastres. Entonces digamos que yo con un amigo hablé sobre este sacerdote y él me decía, pero es que él está aprobado, pero sí, pero está aprobada es la comunidad. El hecho que un sacerdote tenga aprobada la comunidad no quiere decir que eso es un cheque en blanco para que él pueda decir lo que quiera. Entonces ese señor se la pasa en YouTube anunciando desastres y tragedias y cosas horribles, cosas sádicas. Una persona de esas no viene de Dios.
También está el ejemplo del padre Gobi, por ejemplo, el padre Gobi anunciaba unas cosas horribles y nada de lo que él dijo se cumplió. Y hoy día, ¿quién se acuerda del padre Gobi? Nadie. Quinto, incluye prácticas extrañas y esotéricas y ocultistas, como brebajes, refugios, menjurjes, aceites, todas esas cosas que son diabólicas, de brujería, y lo peor es que la gente las cree. Por ejemplo, un amigo me consultó hace poco sobre un tal aceite del buen samaritano que lo había tenido, que se le había dado que una vidente que se llama Luz de María. Obviamente que eso no es de Dios. Nada que a usted le digan que para untarse, que para tomarse, que para limpiarse, todas esas cosas son satánicas y son ajenas a la doctrina católica, ¿sí? Que el aceite de San José, por ejemplo, allá Rafael Arango promueve que el aceite de San José, ninguno de esos menjurjes, y aparte, y lo peor es que cobran, ¿no? O sea, hay doble pecado ahí, ocultismo, brujería y aparte simonía, que si ustedes se acuerdan, el pecado de simonía era el del brujo Simón, que está en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. Simón era un brujo, un mago, y él quería pagarle a los apóstoles para que le dieran los tips, digamos, los trucos con los que porque él pensaba que los apóstoles hacían brujería también. Entonces él quería darle plata a Pedro para que Pedro le dijera cómo curaba a la gente. ¿Sí? Esa es la simonía. La simonía es el pecado de querer comprarlas, de vender, digámoslo así, las cosas de Dios. Pero es que la iglesia no venden los aceites benditos, no venden el agua exorcizada, esos son sacramentales, que son diferentes, ¿no? Pero todas estas cosas, que hierva una flor y que no sé, que tómese eso, o que hierva un pelo que encuentre en la Biblia, como eso fue cierto también, que los evangélicos, ellos también tienen mucho eso, ¿no? Que una evangélica se encontró un pelo en la Biblia y que dice que Dios le había dicho que para quitar el coronavirus, usted ponía a hervir el pelo, y que con ese tomaba eso, y que con eso era inmune al coronavirus, ¿no? Entonces, todas estas cosas son prácticas de esoterismo, ocultismo, y que apenas a usted le digan que brebaje, que para tomar, que no sé qué, es porque eso no es de Dios. Sexto, sugiere nombres de ángeles o personajes ajenos a la revelación. Eso es muy importante. Usted ninguna aparición que le diga nombres de ángeles usted puede creer, porque la iglesia no tiene autorizados sino 3 nombres de ángeles. Y hay gente que ha terminado incluso con posesiones diabólicas porque esos nombres suelen ser de los ángeles, pero de los otros ángeles. ¿Sí? Estas videntes que trabajan con ángeles, con angeología, que supuestamente reciben revelaciones de los ángeles, en su mayoría son falsos. Séptimo, se dan fechas exactas, ¿sí? Por ejemplo, muchos fundadores de sectas evangélicas daban fechas del fin del mundo. Y, por ejemplo, el padre Gobi, para él el fin del mundo era el año 2000, y llegó ese año y no pasó nada. Y nadie le pidió cuentas a él, nadie le dijo como, venga, ¿usted por qué dijo estas mentiras? No. Y lo mismo como ese señor Arango, Alberto Villasana, que es como el Arango, pero de Bolivia, de Argentina. Personas que se la pasan anunciando el fin del mundo, dando fechas. Por ejemplo, ahorita esta gente de Teleamiga están en su salsa con esta tragedia del coronavirus. Están contentísimos porque todas sus cosas del terror, ellos dicen que se están cumpliendo con esto, ¿no? Entonces están súper felices por esta tragedia que estamos viviendo, porque eso les permite vender sus libros, vender sus herejías, sus blasfemias, y pueden publicitarse más, ¿no? Un octavo símbolo es que se buscan exaltarse exageradamente los videntes, ¿sí? Por ejemplo, hace un tiempo fue famoso este muchacho Agustín del Divino Corazón, un falso vidente, ¿sí? Este muchacho Agustín del Divino Corazón, él decía que él era la luz del mundo, imagínense, dicen cosas así. O Luisa Picarreta, que es que después de Jesús y María ella era lo más importante, decía ella, ¿no? Entonces hay que tener muchas cosas, mucho cuidado con esos videntes que se exaltan mucho a sí mismos. Porque el vidente, cuando es una aparición verdadera, él busca es transmitir el mensaje. Si ustedes ven, por ejemplo, Santa Bernardita, los niños de Fátima, ¿sí? Ellos nunca buscaron decir nada de ellos. Solamente que transmitieron el mensaje que Dios les dio. Y pues aquí les doy este dato, por si alguno quiere investigarlo. Después se descubrió con un amigo mío, que es estudioso de textos de santos antiguos,
Y pues y junto con otro círculo de estudio que yo tenía en ese tiempo, estudiamos las revelaciones de Agustín del Divino Corazón y resulta que él lo que hizo fue machetearlas de un santo de la Edad Media. O sea, unas revelaciones que ya estaban, él lo que hizo fue cogerlas y decirlas que Jesús se las había revelado a él ahorita, ¿sí? Entonces él lo que hizo fue una copia y él es una farsa total. 9, cuando tiene características extrañas. Por ejemplo, la Virgen del Pozo en Chile. La Virgen del Pozo en Chile fue una aparición famosísima, pero pasaron muchas cosas raras. Una de ellas fue que, por ejemplo, el vidente se volvió transgénero y dijo que era que la Virgen le había dicho que era que quería que él se pareciera más a ella. Entonces se hizo el cambio de sexo con la plata que le daban la gente que iba ya al pozo a ver la Virgen, supuestamente, ¿no? Entonces, todas estas cosas raras, pues hay que tener cuidado. 10, fenómenos similares a la posesión diabólica, como exceso de baba, entiesamiento del cuerpo, convulsiones, falso don de lenguas, espiritismo. De eso del espiritismo voy a dar un caso que, digámoslo así, que generalmente uno diría, no nombremos, no digamos nombres, pero ya, o sea, yo ya la verdad estoy cansado de eso. Es hora de dar nombres para que la gente deje de ir a eso. Y no solamente dar nombres es importante, sino que ustedes aprendan las herramientas para que cuando alguien les llegue con estas cosas, ustedes sepan, ¿sí? Por ejemplo, yo iba mucho al grupo de Felipe Gómez y a él supuestamente este señor se le aparecía a la Virgen y resulta que cuando la Virgen hablaba, no era que la Virgen le hablara a él y él nos diera el mensaje, no. Según él, la Virgen se le metía al cuerpo y él comenzaba a retorcerse y sacaba una voz que parecía del puro diablo, de lo horrible que era, y supuestamente ahí estaba hablando la Virgen. Para mí ese señor estaba poseído por el demonio. Entonces, digamos, cuando ustedes vean cosas así, la Virgen nunca se le va a meter en el cuerpo a alguien. Un ángel nunca se va a meter en el cuerpo de alguien. Eso lo hace es el diablo. Si la Virgen quiere transmitir un mensaje, se lo dice a la persona y esa persona lo transmitirá. Pero nunca así. Otra, devolviéndome un poquito al anterior de características extrañas, cosas raras, es por ejemplo, también ahorita está muy de moda eso de los extraterrestres. Qué cosa tan peligrosa. Los extraterrestres, eso da para una charla entera, ese tema del fenómeno ovni y de los extraterrestres, porque ellos son, según varios estudiosos, los extraterrestres de hoy día son demonios. Eso que vemos son demonios y lo que quieren hacer es confundir a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces todas esas apariciones que dicen que hablan con extraterrestres, que los extraterrestres esto, lo otro, eso es puras cosas que no son de Dios. 12, promueven la superstición y el tema de las energías. Por ejemplo, una aparición que hay que tener la rosa tal, que hay que tener la flor tal, que hay que tener la cruz del color tal. Todas esas cosas son superstición. Y la 12, hace una inadecuada exégesis del Apocalipsis. El Apocalipsis no tiene es el único libro de la Biblia que no tiene una interpretación oficial magisterial. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, cualquiera que venga a ustedes a interpretarles el Apocalipsis, usted de una vez sepa que esa es una falsa aparición o un falso profeta. Porque el Apocalipsis, digámoslo así, uno puede interpretar algunas cosas, pero no puedo yo decir, es que el coronavirus es el jinete del Apocalipsis, porque eso no hay una exégesis de eso de la iglesia. Entonces el que venga a compararles cosas de que están pasando ahorita con el Apocalipsis es un falso profeta también. Por ejemplo, eso que dicen que el microchip, eso es una cosa falsa, porque el microchip es un pedazo de metal. Entonces esta gente dice que si a usted le meten un microchip, es la marca de la bestia. Falso. Porque si usted es una persona de misa, de comunión, ¿en qué le va a afectar que le pongan un pedazo de metal? En nada. Cuando la Biblia dice que las obras de las manos, que se marcó la bestia con las manos y la cabeza, se refiere a pensar y hacer las cosas que son contrarias a Dios. No se refiere a que le van a meter nada. Porque a usted así le metan lo que sea, le metan un chip, le den lo que sea, le pongan un traje, si usted está en gracia de Dios, eso no cambia el estado de gracia. Las cosas exteriores materiales no cambian el estado de gracia interno del alma, ¿sí? Entonces digamos que esos son como los tips.
Y ya para concluir, ¿qué consecuencias trae eso? Pues que estar usted pendiente de estos videntes y de estas revelaciones nos roba la fe, la esperanza y la caridad. La fe, porque entonces la gente empieza a poner la fe que en el aceite, que en la superstición, que en la rosa, ¿sí? La esperanza, porque empieza la gente a tener miedo, que nos van a matar, que nos va a caer el meteorito, que una cosa, que la otra. Les quito. Y la caridad, porque entonces la gente empieza que no, que toca meternos en refugios, guardar comida, y se les olvida la caridad con el prójimo, ¿sí? Recuerden lo que dice San Pablo, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni los desastres, ni el hambre, ni las enfermedades. Entonces siempre tenemos que poner en primer lugar el amor, la caridad, no perder el tiempo, ¿sí? Si usted es una persona que tiene mucho tiempo para leer, busque los libros de los santos. Hoy día ustedes se consiguen en PDF, en internet. Lea la Biblia. Mucha gente que lee estas revelaciones ni siquiera ha leído la Biblia. ¿Mm? Lean la Biblia. Busquen libros bonitos de vidas de los santos y cosas así que hay en internet. Hoy día no hay excusa de que no tengo plata, pero sí para buscar esas profecías sí hay la habilidad, ¿no? Entonces la invitación es que no busquen estas cosas porque eso nos destruye nuestra vida espiritual, le destruye la vida espiritual a los demás cuando usted los comparte. Confórmese. En San Juan capítulo 17 dice, todo lo que mi Padre me ha dado, yo lo he dado a conocer. Si usted es una persona que no se ha leído los libros de los santos, ¿para qué quiere leerse una aparición? ¿Sí? Entonces digamos que no, lo recomendable es que no, porque eso nos destruye nuestra vida espiritual y nuestra vida de fe.